Durante el siglo XX, el lobo desapareció de la mayor parte de la superficie nacional. En la década de los 70, los esfuerzos de los conservacionistas y muy señaladamente las contribuciones que hizo Félix Rodríguez de la Fuente hicieron que la especie pasase a un régimen de control cinegético. Esto implicaba que se podía seguir cazando, pero que su caza debía de estar controlada y justificada. Se establecieron dos tramos. Al norte del Duero podía cazarse como especie cinegética, con batidas controladas, y al sur del río Duero no podía cazarse. La protección de la especie era total. Quedaban por entonces unos 300 lobos y estaban divididos en dos poblaciones. Una población en el noroeste de la península ibérica, en comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, y otra población dividida en dos núcleos en Andalucía, en Sierra Norte de Sevilla y en las regiones de Andújar, en Córdoba y Jaén. Desde entonces hasta ahora, la población del sur de la península ibérica se ha extinguido y la población del norte de la península ibérica ha colonizado algunos territorios, pero su expansión no ha sido según lo esperado. La capacidad expansiva que está probando el lobo ibérico no está siendo según se preveía, y desde luego esta no se debe a que el lobo no tenga capacidad de colonizar a una mayor velocidad los territorios, sino que principalmente se debe a la presión humana, de nuevo. Imaginaban los conservacionistas del momento que con la inclusión del lobo como especie cinegética y con su protección al sur del Duero, la expansión se produciría más rápido en estos sistemas montañosos que presentan unas condiciones ecológicas muy aptas, como es el caso, por ejemplo, de Sierra Morena o del Pirineo. Paralelamente al crecimiento del lobo ibérico, por aquel entonces se protegió una subespecie distinta, el lobo itálico, en la península itálica, en Italia, por supuesto. Y quizás debido a la disposición de los sistemas montañosos de los Apeninos, los Alpes y el macizo central francés, los cuales presentan una prolongación el uno del otro, el lobo itálico empezó a colonizar no solamente toda la península itálica, sino que también los Alpes y el sistema y el macizo francés hasta llegar a los Pirineos orientales. A finales del siglo XX se encontraron los primeros indicios de lobo en los Pirineos orientales, en Cataluña. Y muchas personas en aquel momento rápidamente pensaron que se trataba de ejemplares de lobo ibérico divagantes que habían llegado. Las evidencias arrojaron que se trataban de ejemplares provenientes de la subespecie itálica. La subespecie itálica presenta patrones de coloración distintos y un tamaño ligeramente más reducido al lobo ibérico. Mucha gente, muchos conservacionistas hoy temen que la expansión del lobo itálico por la península ibérica va a tener consecuencias negativas sobre el lobo ibérico. Pero esto responde a principalmente un defecto que la conservación histórica ha tenido y que debemos de superar, que yo llamo obsesión genetista. La obsesión genetista, desde mi punto de vista, es el hecho de pensar que los animales pertenecen a categorías ideales definidas en base a una fotografía determinada en un momento concreto y que debemos de intentar preservar esa fotografía, esa imagen fija de la especie a toda costa, porque esa idea de conservación alude a la propia etimología de la palabra, es decir, el intento de mantener aquello que existía previamente. Sin embargo, la naturaleza es un sistema dinámico y cambiante, la naturaleza es un sistema complejo y contingente, y las dinámicas que se establecen en muchas ocasiones no pueden ser controladas, por no decir que la mayoría de los casos no pueden ser controladas. Las especies animales no tienen fronteras nacionales. Los lobos itálicos no son italianos, se llaman así por el nombre que los seres humanos han dado a la península itálica, de la misma forma que sucede con los ibéricos. Si el lobo ibérico hubiese sido denominado con anterioridad, quizás su nombre sería lobo hispánico, dado que el uso recurrente de la palabra Iberia o ibérico para referirse a la península que compone España, Portugal, Gibraltar, Andorra, como se quiera, es bastante reciente y
y proviene de una historiografía extranjera. El hecho es que, como decía, las especies animales no tienen fronteras y las expansiones que se dan por cauces naturales no pueden ser limitadas por la intervención humana, porque de nuevo estaríamos infiriendo de forma tal que aquello que se produce de forma espontánea y que por lo tanto va a tener mayores posibilidades de generar sistemas resilientes en el largo plazo por un proceso de mera coevolución de aquellos caracteres más aptos para las condiciones, estaríamos infiriendo y estaríamos limitando todos aquellos procesos espontáneos que nosotros no tenemos la sofisticación de controlar, porque la naturaleza es un sistema tan complejo, con tantas variables intrincadas, que no tenemos actualmente, y muy posible nunca, dado que el cerebro forma parte de la naturaleza, la capacidad de llegar a destapar todas esas pequeñas matices, todos aquellos elementos interrelacionados que pueden componer algo así tan complejo como un ecosistema o como la suma de ecosistemas que componen una región. La llegada del lobo itálico es una gran noticia. Recientemente hemos sabido que no solamente hay lobos itálicos en Cataluña y en Aragón, sino que 2 hembras de lobo ibérico se han dejado ver en el sur de Zaragoza, haciendo muy posible que el contacto entre estas 2 poblaciones se produzca más pronto que temprano. El lobo ibérico no va a desaparecer, y aunque lo hiciera, esto no sería algo necesariamente malo. Es una subespecie que se ha originado no solamente por un proceso de evolución con los ecosistemas locales, sino también por un proceso de aislamiento que se ha producido por la intervención humana. Es decir, el lobo ibérico es una subespecie muy reciente. Hace unos cuantos siglos existía un contacto directo entre los lobos de la península ibérica y los lobos del resto de Europa, de forma que los intercambios de sangre eran frecuentes. Muchas veces las subespecies están en contacto y no por ello desaparecen. Se cree, hay una hipótesis de que los lobos que habitaban en el sureste ibérico pertenecían a una subespecie distinta. La presunta subespecie de lobo levantino, el Canis lupus deitanus, este lobo que, como decía, vivía en el sureste peninsular, es una hipótesis porque su extinción se produce inmediatamente a esta presunta categorización que hace Cabrera. Según los estudios que hizo este biólogo, esta subespecie era más pequeña, con unos patrones de coloración distintos y un pelaje más enjuto, adaptado a las condiciones de calor propias del sureste ibérico, ¿no? Y de la aridez que presentan las provincias donde presuntamente habitaba. En este caso hablamos de Alicante, Murcia, Almería y alrededores. En muchas regiones del mundo hay subespecies de lobo que están en contacto, pero las adaptaciones a los ecosistemas van a favorecer que ciertos rasgos, aunque se produzca hibridación en algunas ocasiones entre ellos, que ciertos rasgos que son más representativos de una de las subespecies se ven manifestados con mayor probabilidad. De cualquiera de las formas, aunque el lobo ibérico tenga una población de 2000 ejemplares, la subespecie se ha enfrentado a varios cuellos de botella, y la aportación de nueva genética no solamente va a favorecer, diríamos, esa renovación y esa mayor resiliencia en el largo plazo, porque se va a romper con una homogeneidad que hace más vulnerable a la subespecie ibérica a la aparición de enfermedades y otra serie de eventualidades que pueda presentar la naturaleza, sino que además también esto va a favorecer la aparición de rasgos, caracteres positivos que produzcan ejemplares mejor adaptados, que presenten vigor híbrido, diríamos, y que en el largo plazo van a jugar muy favorablemente para la perpetuidad de los lobos en la península ibérica. Parece inevitable que en este corredor ecológico que existe desde los Apeninos, los Alpes, el Macizo Central y el Pirineo, se siguen aumentando las superficies protegidas y se siga manteniendo un sistema extractivo que permita la expansión de ciertas especies. Esto siga pasando con otras especies animales, como puedan ser el chacal dorado, que ya ha llegado a Francia, o incluso el puercoespín crestado, que está en pleno proceso de expansión por toda la península itálica.
Desde luego la capacidad expansiva del puercoespín crestado pues no es la del chacal o la del lobo, pero que no nos extrañe que de aquí a unas décadas esto también sea posible. Y como decíamos, las expansiones espontáneas y naturales no pueden ser objetadas por nuestra intervención, a no ser que vayan a producir una catástrofe de tipo sistémico que afecte sobre nuestra sociedad o lo que sea, lo cual pues tendría la característica más bien de una plaga que de una expansión gradual y espontánea y natural, ¿no? Nuestro deber ahora mismo es asegurar que se produzca el cruce definitivo entre ambas subespecies. Como decía antes, la disposición montañosa de la península ibérica va a complicar que en un corto medio plazo el lobo itálico se expanda más allá de los Pirineos. Las poblaciones son muy tímidas y ciertamente no se han reportado, hasta donde yo sé, hembras de lobo itálico. El cruce posible que se pueda dar entre lobos ibéricos y lobos itálicos dependerá de que se consolide algún núcleo lo suficientemente estable en el Pirineo como para que en un corto medio plazo algún ejemplar nuevo divagante pueda llegar y producir un aporte genético nuevo y constituir nuevos núcleos. Va a ser una colonización muy lenta. El Pirineo es un macizo montañoso de 350 kilómetros de ancho. No va a ser fácil que la especie se expanda al ritmo que nos gustaría para que tengamos por asegurado dentro de poco tiempo que el lobo se ha establecido definitivamente al Pirineo y ha sorteado la persecución humana. Por eso, ahora mismo es muy importante que nos centremos en que las poblaciones que existan de lobo en el Pirineo sobrevivan. Es muy importante que no se extinga el lobo en el Pirineo. Y es muy bueno para los ecosistemas del Pirineo que el lobo haya llegado, porque como he descrito, este es un sistema montañoso muy grande y los únicos grandes depredadores que han estado poblando durante este tiempo han sido unas poblaciones muy modestas de oso que apenas han superado los 50 ejemplares este año. Pero desde luego los osos pardo del Pirineo tienen aunque son de origen esloveno, solamente queda uno que es de origen pirenaico, que se llama Canelito, que esperemos que se reproduzca con los que han traído de Eslovenia para que la sangre del Pirineo perviva, pero que si no tampoco habría ningún problema, por lo mismo que estoy diciendo antes de la obsesión genetista. Es decir, lo que nos tiene que importar es que exista la especie y que cumpla su papel en el ecosistema para que éste no se degrade. De cualquiera de las formas, lo que quería decir es que las poblaciones tan modestas de oso no son capaces de producir un impacto en los ecosistemas del Pirineo lo suficiente como para que exista un equilibrio ecológico, diríamos. Es necesario que el lobo y también otros grandes depredadores como el lince ibérico y el lince boreal repueblen el Pirineo para que esto se produzca. Es muy importante que, así como la administración ha protegido el lobo ibérico en toda España, tenga muy en cuenta que esta subespecie, el lobo itálico, ha llegado y que debemos de facilitar que se produzca esta hibridación. Que la hibridación del lobo itálico con el lobo ibérico es algo tremendamente positivo que va a conferir resultados en el largo plazo mucho mejores que una intervención humana para el aislamiento de estas dos subespecies, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. La expansión natural de las especies no puede ser limitada por el ser humano, porque las expansiones naturales toman cauces espontáneos. Y por lo tanto, nosotros no tenemos nada que hacer a ese respecto, por varios motivos como los que hemos enumerado ya. No solamente por una mayor capacidad de resiliencia de aquello que se produce por cauces naturales, no solamente porque las especies no tienen barreras nacionales, sino porque el objetivo de la conservación no es que el ser humano esté vigilante y mediando constantemente qué es lo que sucede en la naturaleza, sino que dotemos de nuevo de autonomía a la naturaleza para que pueda desarrollarse al margen de nuestra intervención. Ese es el objetivo primordial, o pienso yo que debería ser el objetivo primordial que persiga cualquier forma de movimiento conservacionista en el siglo XXI. Con todo esto yo simplemente quería oponerme a estas visiones genetistas que existen en el mundo de la conservación y estos postulados de algunos conservacionistas un poco rancios del pasado que creen que
debemos de limitar la expansión de estas especies. Al Pirineo van a llegar muchas especies como el chacal dorado y si me apuras incluso el puercoespín va a poder colonizar quizá el Pirineo de aquí a unas décadas. Y estas expansiones naturales son algo sobre lo que nosotros no tenemos que intervenir de ninguna de las formas. Esperemos la pronta colonización de la especie en España, esperemos una hibridación adecuada y positiva para la especie en largo plazo. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, suscribiros, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente.